Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir y encontrarme con Dios? Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras la gente me repite todo el día, ¿dónde está tu Dios? Estas cosas recuerdo al derramar mi alma, cómo iba a la casa de Dios, bajo la protección del Poderoso, con voces de alegría y de alabanza, en medio de la multitud festiva. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, pues aún he de alabarle. Él es mi Salvador y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por eso te recuerdo desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mishar. Un abismo llama a otro al fragor de tus cascadas. Todas tus olas y tus rompientes han pasado sobre mí. De día el Señor dirige su amor, de noche su canto está conmigo. Una oración al Dios de mi vida. Digo a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar sombrío, oprimido por el enemigo? Mis huesos sufren dolor mortal cuando mis adversarios me insultan, diciéndome todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, pues aún he de alabarle. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 62. En verdad, mi alma halla descanso en Dios. De Él viene mi salvación. En verdad, Él es mi roca y mi salvación. Es mi fortaleza. Jamás seré sacudido. ¿Hasta cuándo me asaltaréis? ¿Querríais todos derribarme? Como a un muro inclinado, como a una valla que se tambalea, seguramente traman derribarme de mi altura. Se complacen en la mentira. Con su boca bendicen, pero en su corazón maldicen. Sí, alma mía, encuentra descanso en Dios, porque de Él viene mi esperanza. En verdad, Él es mi roca y mi salvación, es mi fortaleza. No seré conmovido. Mi salvación y mi honor dependen de Dios. Él es mi roca poderosa, mi refugio. Confiad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad ante Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Ciertamente, la gente humilde es solo un soplo, la gente encumbrada, una mentira. Si se los pone en una balanza, todos juntos no llegan a ser más que un soplo. No confiéis en la extorsión, ni pongáis una vana esperanza en lo robado. Aunque aumenten vuestras riquezas, no apeguéis el corazón a ellas. Una cosa ha dicho Dios, dos cosas he oído: que el poder pertenece a Dios, y tuyo, Señor, es el amor inagotable, y tú recompensas a cada cual conforme a sus obras. Salmo 13. Desde lo profundo a ti clamo, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a mi clamor suplicante. Si tú, Señor, llevaras cuenta de los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que se te tema con reverencia. Espero en el Señor. Todo mi ser espera, y en su palabra pongo mi esperanza. Espero al Señor más que los centinelas la mañana, más que los centinelas la mañana. Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, y en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Isaías, capítulo 40. Consolad,
Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada, que ha recibido de la mano del Señor doble por todos sus pecados. Una voz clama: en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y collado serán rebajados. Lo torcido será enderezado, y lo áspero allanado, y se revelará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz dice: grita. Y respondí: ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba, y toda su fidelidad como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tú, que traes buenas nuevas a Sión, súbete a un monte alto. Tú, que traes buenas nuevas a Jerusalén, alza fuertemente tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor soberano viene con poder, y su brazo gobierna. He aquí, su recompensa viene con él, y su retribución le precede. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos recogerá a los corderos, y en su regazo los llevará. Guiará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, y con el palmo señaló los cielos? ¿Quién juntó el polvo de la tierra en una medida? Pesó los montes con la romana y las colinas con la balanza. ¿Quién escudriñó el espíritu del Señor, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó la senda del derecho, le impartió conocimiento o le mostró la senda de la inteligencia? Ciertamente, las naciones son como gota que cae de un cubo, son estimadas como polvo en la balanza. Él levanta las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no basta para el fuego del altar, ni sus animales para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada y que vacío son estimadas por él. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Qué imagen le pondréis enfrente? El artesano funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y le labra cadenas de plata. El que es demasiado pobre para ofrecer eso, escoge madera que no se pudra. Busca un maestro hábil para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo han contado desde el principio? ¿No habéis comprendido desde que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como tienda para habitar. Él reduce a nada a los príncipes y hace vana la justicia de los gobernantes de la tierra. Apenas son plantados, apenas sembrados, apenas echan raíz en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los arrebata como paja. ¿A quién, pues, me haréis semejante, o a quién me igualaréis? Dice el Santo. Alzad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? El que saca y cuenta su ejército de estrellas una a una, y a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su poder y la fuerza de su dominio, ninguna falta. ¿Por qué dices, Jacob? Y hablas tú, Israel: mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi derecho. ¿No lo has sabido?
¿No lo has oído? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado, y al débil aumenta su vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los mozos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Jeremías, capítulo 29. Este es el texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos supervivientes del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén a Babilonia. Fue después de que el rey Jeconías, la reina madre, los oficiales de la corte, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros hubieran salido de Jerusalén al exilio. Jeremías confió la carta a Elasá, hijo de Safán, y a Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía así: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que hice llevar de Jerusalén a Babilonia: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y tened hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os he hecho llevar, y orad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No os dejéis engañar por los profetas, ni por los adivinos que hay entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que vosotros mismos les hacéis soñar. Profetizan falsedad en mi nombre. No los envié, declara el Señor. Porque así dice el Señor: cuando se cumplan 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a mí y oraréis, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, declara el Señor. Haré volver a vuestros cautivos. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, declara el Señor, y os haré volver al lugar del que os llevé al destierro. Decís: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pues esto, dice el Señor, sobre el rey que se sienta en el trono de David, y sobre todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron con vosotros al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos: yo envío contra ellos la espada, el hambre y la peste. Los haré como higos tan malos que no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y peste. Los convertiré en horror y escarnio, maldición y oprobio entre todas las naciones a donde los arroje, porque no escucharon mis palabras, declara el Señor, que envié una y otra vez por medio de mis siervos los profetas. Y vosotros, desterrados, tampoco habéis escuchado, declara el Señor. Oíd, pues, la palabra del Señor, todos los desterrados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor sobre Acab, hijo de Colaya, y sobre Sedequías, hijo de Maseya,
que os profetizan mentira en mi nombre, yo los entregaré en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ante vuestros ojos los hará matar, y de ellos tomarán maldición todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo: Póngate el Señor como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego, porque cometieron infamia en Israel. Adulteraron con las mujeres de sus prójimos y hablaron en mi nombre palabra mentirosa que yo no les mandé. Yo lo sé y doy testimonio, declara el Señor. Y a Semaías el Nehelamita dirás: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu propio nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseia, y a todos los sacerdotes, diciendo: El Señor te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada, para estar encargado de la furia, casa del Señor, y poner en el cepo y en el collar a todo hombre loco que se haga profeta. ¿Por qué, pues, no reprendes a Jeremías de Anatot, que se os hace profeta? Porque nos ha enviado a decir en Babilonia: Largo será el cautiverio. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Sucedió que el sacerdote Sofonías leyó esta carta a Jeremías el profeta. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: Envía a decir a todos los desterrados: Así dice el Señor sobre Semaías, el Nehelamita. Por cuanto Semaías os profetizó sin que yo lo enviara, y os hizo confiar en mentira, he aquí, yo castigo a Semaías, y a su descendencia declara el Señor. No tendrá quien habite entre este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, declara el Señor, porque ha predicado rebelión contra el Señor. Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara del enojo del Señor. Me condujo y me hizo andar en tinieblas, y no en luz. Una y otra vez vuelve su mano contra mí todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebró mis huesos, me cercó y me rodeó de amargura y de fatiga. Me hizo habitar en tinieblas como los muertos de antaño. Me cercó con muro y no puedo salir. Cargó mis cadenas. Aunque clamo y pido auxilio, cierra el paso a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas. Torció mis sendas. Fue para mí como oso al acecho, como león oculto. Desvió mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Tendió su arco y me puso como blanco de sus flechas. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio de todo mi pueblo, su copla todo el día. Me sació de hierbas amargas, me embriagó con ajenjo, quebró con grava mis dientes, me pisoteó en el polvo, me alejaste de la paz. Olvidé lo que es el bienestar y dije: se acabó mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y la amargura. Bien lo recuerdo y mi alma se abate dentro de mí. Pero algo traigo a la memoria y por eso tengo esperanza, que por la gran misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus compasión. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, me digo, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quien en Él espera, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y calle,
porque el Señor se lo impuso. Que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, que ofrezca la mejilla a quien le hiere y se sacie de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, pues no humilla, ni aflige de buen grado a los hijos de los hombres. Pisotear bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra, torcer el derecho del hombre delante del Altísimo, privarle de justicia, no lo vería el Señor. ¿Quién puede hablar y qué suceda si el Señor no lo manda? De la boca del Altísimo no salen lo malo y lo bueno. ¿Por qué se queja el ser viviente por el castigo de sus pecados? Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón y manos a Dios en los cielos, diciendo: hemos pecado y nos hemos rebelado, y tú no has perdonado. Te cubriste de ira y nos perseguiste. Mataste sin piedad. Te cubriste de nube para que no pasara la oración. Nos pusiste por escoria y desecho entre los pueblos. Abrieron contra nosotros su boca todos nuestros enemigos. Miedo y fosa nos sobrevinieron, asolamiento y ruina. Ríos de agua corren de mis ojos por la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin descanso, sin alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Lo que veo aflige mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Sin causa me cazaron como ave mis enemigos. Apagaron mi vida en la cisterna y arrojaron piedras sobre mí. Las aguas subieron sobre mi cabeza. Dije: estoy perdido. Invoqué tu nombre, Señor, desde lo profundo de la fosa. Oíste mi voz. No cierres tu oído a mi suspiro, a mi clamor. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Defendiste, Señor, la causa de mi alma. Rescataste mi vida. Has visto, Señor, la injusticia que me han hecho. Defiende mi causa. Has visto todo su afán y todas sus maquinaciones contra mí. Has oído sus insultos, todas sus maquinaciones contra mí, los murmullos y murmuraciones de mis adversarios contra mí todo el día. Míralos, sentados o de pie, cantando contra mí. Dales pago, Señor, conforme a la obra de sus manos. Entrégalos a la dureza de corazón. Carga sobre ellos tu maldición. Persíguelos con ira y destrúyelos de debajo de los cielos del Señor. Mateo, capítulo 6. Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Al orar, no parloteéis sin sentido como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a otros, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que ayunan. Tú, en cambio, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los demás que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones horadan y roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido destruyen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas? Nadie puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán además. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propio mal. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os preparo un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Y sabéis el camino hacia el lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo llevo con vosotros, y no me conoces, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro defensor para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque habita con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no él, Iscariote le dijo: Señor, ¿y qué ha sucedido para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Contra mí no tiene ningún poder, pero viene para que el mundo sepa que amo al Padre y que hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Levantaos, vámonos de aquí. Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, mediante la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a su tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él de la ira. Porque si, siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más abundó para muchos la gracia de Dios y el don, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no pasa como con lo que vino por el pecado de uno, porque el juicio a causa de un solo pecado resultó en condenación, pero el don a causa de muchas transgresiones resultó en justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte por medio de uno solo, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por un solo acto de justicia vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, por estar debilitada por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con anhelo la revelación de los hijos de Dios. La creación fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cómo va a esperar uno lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, y aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. 1 Corintios, capítulo 15. Ahora, hermanos y hermanas, os recuerdo el Evangelio que os prediqué, que recibisteis y en el cual perseveráis. Por este Evangelio sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. De otro modo, habríais creído en vano, porque ante todos transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12.
Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, aunque algunos ya han dormido. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue en vano para conmigo. Antes trabajé más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sea pues yo o sean ellos, esto predicamos y esto creísteis. Pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Aún más, seríamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en efecto los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego, cuando Él venga, los que son de Cristo. Después el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya destruido todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sometió todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por ellos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligro a toda hora? Cada día muero, sí, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra fieras, ¿qué saqué con ello? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volved en vosotros como conviene y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no cobra vida, sino muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de otro grano. Pero Dios le da un cuerpo como quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, y otra la de los peces. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, y estrella difiere de estrella en resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Quiendo, Señor, no es en vano. 2 Corintios, capítulo 4. Por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desfallecemos. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. No procedemos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino que, por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y si nuestro evangelio está velado, entre los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por causa de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas brille la luz, es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas ocurren por causa vuestra, para que la gracia, multiplicada por medio de muchos, haga que abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gálatas, capítulo 6. Hermanos y hermanas, si alguien cae en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidaos a vosotros mismos, no sea que también vosotros seáis tentados. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que quieren agradar en lo humano os obligan a circuncidaros, solo para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos y hermanas. Amén. Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los inmorales sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y me dijo: Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, resplandeciendo con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3, al sur 3, y al occidente 3. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se extendía en cuadro. Su longitud era igual a su anchura. La midió con la caña. 12,000 estadios. La longitud, la anchura y la altura eran iguales. Midió su muro, 144 codos, medida de hombre, que es de ángel. El material de su muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, rubí; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el 10º, turquesa; el 11º, jacinto; el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, y allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella ninguna cosa impura, ni el que comete abominación o mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.